Estamos recibiendo entonces en la primera mesa central, en este comienzo de segundo día, diseñar la transformación, desafíos de la educación inclusiva en el ámbito educativo y las prácticas pedagógicas, la subsecretaria Marcela Foynes-Wenger y al director de transversibilidad de la educación inclusiva, Laio Sher-Beyer, integrantes del Ministerio de Educación de La Pampa, Argentina, serán los responsables de esta primera conferencia, aportes para la transformación del sistema educativo desde la educación inclusiva. Buenos días, ya estuvimos conversando obviamente por el tema del apellido, así que bueno, los dejo con el público. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Bueno, en primer lugar, agradecer al Ministerio de Educación y Cultura, a la Dirección de Educación, por esta invitación, por permitirnos llegar hasta aquí a compartir las políticas públicas en materia de educación inclusiva de la provincia de La Pampa. También agradecer a todo el comité organizador que nos ha facilitado absolutamente todo para que estemos hoy aquí presentes. Acercarles los saludos del gobernador de nuestra provincia, Sergio Silioto, del ministro de Educación, Pablo Maccione. Bueno, tenemos una tarea en una hora, en un tiempo que queremos administrarlo muy bien, de contarles cuál es el proceso de transformación que venimos llevando adelante en nuestra provincia. Para eso vamos a compartir un video que anticipo justamente de qué se trata. Intentamos en unos breves minutos contar cuáles son las decisiones políticas que se han tomado en nuestra provincia en los últimos años. Encontrarán las voces de el ex gobernador Carlos Berna, del actual gobernador Sergio Silioto, las voces de la ex ministra de Educación y el ministro actual, y luego verán una serie de escenas que representan, que nos van contando los momentos de transformación que venimos atravesando en estos años. Un proceso que data de 20 años y que nos ha permitido hacer de la educación inclusiva una política de Estado. En La Pampa, provincia argentina ubicada en el norte de la región patagónica del país, las políticas de educación inclusiva datan de varios años. Porque todos somos pares, porque esta provincia es pionera en el desarrollo de la educación inclusiva, porque no tenemos que ocuparnos de entender nada, porque la inclusión debe ser parte de la propia naturaleza humana y porque nuestra responsabilidad es crecer para que cada chico que presente alguna discapacidad sea parte de nuestra escuela y de nuestra vida. Y así empezamos, militando el territorio. Pueblo por pueblo, escuela por escuela, educación inclusiva, equipos técnicos, familias, que sin ellos esto hubiera sido imposible. Estoy convencida que la inclusión educativa en la provincia de La Pampa no son palabras, es una realidad. Nosotros como Estado tenemos la obligación de garantizar la inversión para que todas las escuelas, no importa en qué rincón de la provincia estén, tengan los recursos necesarios para garantizar calidad educativa, para garantizar inclusión educativa y para que todos ustedes tengan las herramientas para no solamente construir su proyecto de vida, sino construir la sociedad que nos va a cobijar a todos. Estamos convencidos que sin equidad no hay calidad educativa. La educación pública hoy muestra con orgullo que el 98,5% de los estudiantes con discapacidad están integrados en escuelas de nivel. Tamaña muestra de inclusión fue objeto de un reconocimiento a nivel nacional e internacional, destacando un proceso que en La Pampa
comenzó en 2003 y hoy muestra sus frutos. Queremos compartir con ustedes algunos hechos claves que dan cuenta de este proceso. En 2017, iniciamos la transformación de las escuelas especiales en escuelas de apoyo a la inclusión. Modificamos los roles y funciones de los docentes integradores que pasaron a ser docentes de apoyo a la inclusión. Logramos garantizar la titulación de los estudiantes con discapacidad al terminar sus estudios secundarios. Actualmente, el 100% de los estudiantes con discapacidad se encuentran incluidos en las escuelas de nivel. Realizamos una gran inversión en creación de cargos docentes, transporte estatal para los y las estudiantes con discapacidad que lo requieren y accesibilidad en las escuelas a partir de obras de infraestructura escolar. Nuestra provincia mantiene una agenda activa con acciones que posibilitan la inclusión, la ampliación de derechos, las políticas del cuidado y la convivencia escolar. Uno de los proyectos más novedosos inició en 2018. Se llama Escuelas I y tiene como misión impulsar, incluir, innovar e incentivar en los planos organizativos y pedagógicos. También implementamos programas provinciales como Vértice Educativo y Sonar en Clave, con talleres que amplían el tiempo educativo y permiten el desarrollo de experiencias ligadas a la música. Funcionan asesorías en salud integral en escuelas secundarias para la resolución de consultas de estudiantes en forma confidencial. Creamos la web app Es Con Vos, con contenidos para juventudes, y el equipo ESI en territorio se encuentra a cargo de conversatorios en toda la provincia. El área de mediación escolar trabaja fuertemente en la facilitación de herramientas para la prevención y resolución de conflictos en los ámbitos escolares, en pos de una convivencia social, pluralista, participativa y democrática. Desde hace años llevamos adelante instancias de formación docente que abordan diferentes temáticas y formatos, entre ellos interculturalidad, educación sexual integral, educación ambiental integral, mediación y políticas restaurativas y educación inclusiva. Seguimos trabajando en acciones que contribuyan a consolidar y ampliar las prácticas democratizadoras e inclusivas. Ministerio de Educación de La Pampa. Gobierno en acción. Bueno, aquí intentamos resumir brevemente parte de lo que con Ladio vamos a contarles del proceso que llevamos adelante. Para nosotros es importante esta placa, una provincia argentina del interior que venimos 20 años llevando este proceso adelante y que nos ha permitido en el último tiempo, como estamos haciendo hoy, narrar y renarrar con otras provincias hermanas argentinas la experiencia que venimos desarrollando. Quiero decir también que es muy importante para nosotros que este año cumplimos 40 años de democracia ininterrumpida. Esto hace para los pampeanos y para las pampeanas representa el periodo más extenso de un proyecto político ininterrumpida con elecciones libres, soberanas y democráticas que nos ha permitido justamente llevar adelante o hacer que la educación inclusiva sea una realidad de nuestra provincia. La continuidad democrática implica la plena vigencia de los derechos humanos y es justamente en este contexto político e ideológico que los gobiernos justicialistas de nuestra provincia asumieron y profundizaron el desafío de avanzar en políticas inclusivas para la sociedad toda y en el caso particular nuestro, para el sistema educativo. Ustedes habrán visto en el video que cuando hacemos referencia a educación inclusiva, no solamente referimos a estudiantes con discapacidad, sino que hablamos de una educación inclusiva en sentido amplio, sin importar la condición, sin importar
el origen étnico, si hay o no una discapacidad, género, la orientación sexual. Para nosotros, para nuestra provincia, todos los y las estudiantes gozan de plenos derechos. Y justamente vuelvo a insistir que reconocer el derecho humano de la educación inclusiva es porque un derecho humano solo tiene sentido cuando se le da sentido político, y esto es lo que venimos haciendo en nuestra provincia. Decíamos que para la provincia de La Pampa la educación inclusiva es una política de Estado, y para convertirla en política de Estado a lo largo de los años se han tomado una serie de medidas y ha sido necesario garantizar algunos de... Vamos un poquito atrasados con las placas. Algunas de las medidas que queremos contarles y que después vamos a detallar de cómo se llevarán adelante en el territorio, tiene que ver con estas definiciones de un acceso universal para todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que estén en la escuela y que tengan acceso a la educación sin importar su condición. Ayer se dijo reiteradas veces, y en esto quiero decir que fue muy importante para nosotros como equipo, todo lo que sucedió en el día de ayer, la conferencia de Cecilia, donde desde un marco teórico nos permitió revisar absolutamente cada paso que hemos dado en la provincia y pensar y armar agenda inclusive con los desafíos y con todo lo que tenemos pendiente. Pero en este sentido y en este acceso universal, nosotros incluimos también jóvenes y adultos, porque cuando hablamos del 100% de estudiantes con discapacidad incluidos en las escuelas de nivel o convencionales o comunes, como querramos llamarle, estamos hablando de niños, de adolescentes, pero también de adultos, porque la modalidad de jóvenes y adultos justamente es una modalidad que restituye derechos, y en este momento también titulan en jóvenes y adultos estudiantes con discapacidad. Nuestro objetivo, nuestra meta es que todos los alumnos, todos ingresen, o los estudiantes ingresen, permanezcan, egresen y titulen en el sistema educativo. Hacer del currículum un currículo inclusivo, un gran desafío. Avanzar en las configuraciones de apoyos necesarias. Formación docente continua, este punto que ayer también se mencionó con mucha fuerza, y especialistas de otros países en las conferencias del día de ayer también lo remarcaban. En nuestra provincia la formación docente continua es en servicio y gratuita, y sabemos que si no dotamos a los docentes, a las docentes, con las herramientas, con los conocimientos y los saberes necesarios, no es posible esta transformación. Esto requiere decisión política, inversión, pero no solamente la formación docente continua, sino también la formación docente inicial. Nosotros hemos sido evaluados, como ustedes podían ver, escuchar en el video, por organizaciones como por ejemplo Eurosocial, y también allí dentro de esta evaluación nos marcan los desafíos que tenemos pendientes, y uno de los pendientes es la formación docente, tanto inicial como continua. Otra de las grandes decisiones políticas para llevar adelante este proceso de transformación ha sido
la inversión en infraestructura, en transporte accesible. Ustedes también vieron en el video estudiantes con discapacidad que pueden requerirlo o no al transporte, pero también quiero señalar que cuando hablamos de una educación inclusiva en sentido amplio, hacemos, el transporte está para todos los estudiantes que lo necesiten. Nuestra provincia tiene 146.000 kilómetros cuadrados de superficie. Las distancias son muy grandes y el transporte está asegurado para los estudiantes con y sin discapacidad que haya que trasladar. Lo mismo que la infraestructura. En el video podíamos compartir, en el caso de una escuela de apoyo a la inclusión, que después Ladio va a contar este proceso de transformación de las escuelas especiales, escuelas de apoyo a la inclusión, donde se ha invertido en infraestructura escolar, en este caso que veíamos en una pileta, pero que no solamente es para estudiantes con discapacidad, sino para niños de nivel inicial, primario, que tenemos justamente un trabajo muy colaborativo entre las escuelas de apoyo a la inclusión y las escuelas de nivel. La implementación de políticas preventivas, esto ha sido clave en la provincia, la creación de consejos de aula, de asambleas de aula. Recientemente hemos creado el área de mediación escolar en el ámbito del Ministerio de Educación, justamente para promover el diálogo, la comunicación, porque es fundamental en el proceso de inclusión educativa crear espacios cuidados, espacios de respeto y espacios de convivencia. La evaluación y el monitoreo es una meta. Como les decía, hemos sido evaluados por organizaciones externas, pero nuestra meta es que la evaluación y el monitoreo de todo el proceso de transformación sea permanente y continuo para retroalimentar al sistema educativo. Y como ayer se dijo, tenemos como meta en unos pocos años hablar de educación y sacar los apellidos. Es educación para todos y todas, para todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. Es educación para en toda la vida. Pero bueno, hoy todavía necesitamos hablar de educación inclusiva. Recursos financieros, esto se ha invertido mucho en la provincia en cargos docentes, en infraestructura, en transporte escolar, en formación docente continua, y con una proyección, con inversión y recursos financieros a corto y mediano y largo plazo. No hay transformación posible si no está la decisión política de una fuerte inversión. Trabajo intersectorial. Aquí también hay una clave para que las políticas de educación inclusiva se efectivicen en el territorio. Nosotros venimos desarrollando un trabajo interministerial con Ministerio de Desarrollo Social, con Ministerio de Gobierno y Justicia, con Ministerio de Salud, con Ministerio de Seguridad, donde llevamos adelante y la última producción que tenemos es una guía de orientación para la intervención en las instituciones educativas, justamente para cuando se dan situaciones o de violencia, de vulneración de derechos o aquellas vinculadas con la salud mental, donde hacemos trabajos corresponsables, articulados, coordinados. Ese trabajo es clave.
Y en ese trabajo también están incluidos los sindicatos docentes de la provincia de La Pampa, porque estamos convencidos que para que una política pública sea efectiva es con todos. Creo que me pasé por alto un punto y quiero retomar luego con el tema de los sindicatos docentes, la participación de la comunidad. Hablamos de la participación de la comunidad toda, pero fundamentalmente el trabajo con las familias. Para este ministerio fue un desafío y un gran aprendizaje, y ahora es una construcción en conjunto con las familias. Las familias llegaban al ministerio hace varios años reclamando el acompañamiento, el lugar. Las familias nos mostraron con mucha claridad cuál era el camino, cuál era el recorrido que teníamos que profundizar. Y ayer se dijo con mucha claridad también, nadie mejor que la familia conoce a su hijo, a su hija, y es quien nos puede dar aquellas herramientas. Nosotros tenemos otras, desde la escuela, desde el sistema educativo, desde la formación didáctica y pedagógica. La familia es familia y sabe cómo es cada día de su hijo y nos da las herramientas para que podamos llevar de la mejor manera ese proceso adelante en la escuela. Sin ellas hoy no podemos pensar la educación inclusiva o la inclusión de los estudiantes con discapacidad en las escuelas de nivel. Doy ya el cierre con el trabajo intersectorial. Y les decía que quería marcar un párrafo específico en el trabajo con los sindicatos docentes. Cuando comenzamos a transitar el proceso en el año 2017 del pasaje, o la transformación, no es pasaje, es transformación de las escuelas especiales a escuelas de apoyo a la inclusión, por supuesto que comenzaron a rondar fantasmas del cierre de escuelas, de la pérdida de los puestos de trabajo. Por eso fue clave el trabajo con los sindicatos docentes. Hay algo que esta transformación nos permite hoy decir que se derribaron mitos. Al contrario, la educación inclusiva son más puestos de trabajo, son mejores condiciones laborales, porque es trabajar con otros, es trabajar en corresponsabilidad, es trabajar con la escuela de nivel, es trabajar con el maestro, con el profesor. Y por otra parte, las escuelas especiales hoy son espacios con otro dinamismo, con otra sinergia interna. Hoy a las escuelas de apoyo a la inclusión concurren los estudiantes con discapacidad, estudiantes sin discapacidad. Son los compañeros, son el grado, son el curso del nivel secundario que necesitan un apoyo o participan de un taller o van a la pileta que está en la escuela de apoyo. Por lo tanto, la educación inclusiva es más cargos, son mejores condiciones, son espacios abiertos que dialogan con otros, con las escuelas de nivel y con la comunidad toda. Siempre decimos cuando renarramos nuestra experiencia que quien nos escucha puede creer, pensar que nuestro proceso está subjetivado,
porque somos funcionarios que tenemos la responsabilidad política de llevar esta transformación adelante. Por eso invitamos siempre a que nos visiten, a que intercambiemos, a que escuchen las voces de los docentes, de las familias, de los estudiantes, porque ellos son los verdaderos protagonistas. Como ustedes escuchaban en el video, es el territorio, es escuela por escuela, familia por familia, pueblo por pueblo, con quien pueden contar este proceso de transformación. También decir, y esto Ladio va a profundizar, ayer se dijo, hay que poner un límite, dijo la senadora Sanguinetti, hay que poner un límite a esta transformación. Nosotros decimos, nos pensábamos, decíamos, nuestro límite fue el año 2017. En 2017 las escuelas se transformaron en escuelas ahora escuelas especiales, en escuelas de apoyo a la inclusión. Y en esto no hay retorno. Hay leyes internacionales, hay marcos, hay una ley nacional de educación, hay una ley provincial de educación, hay regulaciones propias del Ministerio de Educación, hay trabajo en corresponsabilidad con otros ministerios, con los sindicatos docentes, con la comunidad. Por lo tanto, aspiramos a una verdadera apertura social en la provincia de La Pampa para que ya hablemos directamente de educación para todos y todas. Nuestro objetivo, como les dije, es que los estudiantes ingresen, permanezcan, egresen y titulen del sistema educativo pampeano. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Gracias. Me sumo al agradecimiento de la señora subsecretaria, de Marcela, por la generosidad en cada pequeño gesto y desde lo más grande de la organización. El encontrarnos con cada uno, cada una de ustedes, para nosotros es una enorme oportunidad. El compartir, el escucharlos, el llevarnos cosas para aprender. Y trataremos en este tiempo de dejar todo y también llevarnos para seguir mejorando. Y para no ser redundantes, la posibilidad de compartir, si se quiere hacer zoom, hacer foco, ya en el proceso que tiene que ver y fundamentalmente con la educación inclusiva vinculado a la transformación entre ellas, de escuelas especiales en escuelas de apoyo a la inclusión. Pero como lo transmitía Marcela anteriormente, y ayer también se señaló, no es posible pensar una transformación sin una decisión política. No son reformas técnicas, no son cambios de nombre. Son reformas de estructuras organizacionales que dieron respuesta en un determinado momento, que somos respetuosos de esos momentos, pero que decididamente el derecho está por delante de cada uno de esos momentos. Esos paradigmas que teóricamente todos o casi todos pudimos recorrer, nos van marcando ese norte, pero fundamentalmente nos van marcando el derecho a garantizar. Entonces, no se puede pensar ninguna reforma, ninguna transformación sin una decisión política. Y esa decisión política, como decía Marcela, tiene un tiempo. Tiene un tiempo, por ejemplo, en una de las cosas que a nosotros nos parece y nos resulta interesante compartir, que es la creación de una dirección, que en el año 2003 era Dirección de Educación Inclusiva y después en el tiempo hubo matices, hubo mesetas, ¿sí? Como hubo mesetas en los paradigmas también, ¿sí? Y en esto también hay que señalarlo. Toda transformación, todo cambio de paradigma no es ni de la noche a la mañana, ni significa que todo está bien, que todo es un paraíso, que no hay problemas. Decididamente somos más cercanos al conflicto que al estar cómodos. Pero decididamente la decisión política fue crear una dirección que jerarquice a la educación inclusiva, que no sea subsidiaria.
Entonces, se crea en el año 2003, tiene matices hasta el año 2016 y se vuelve a crear. En ese año, la Dirección de Educación Inclusiva. Y después se da un paso cualitativo, Dirección General de Transversalidad de la Educación Inclusiva. ¿Por qué me quedo con esto? 2 segunditos. Porque ser transversal significa que acá no hay iluminados. Acá significa que a niveles de la política pública, la educación inclusiva toma un lugar preponderante al momento de que no depende de responsabilidades individuales, sino que depende de decisiones políticas, como lo señalaba Marcela, de inversión, de formación, de escuchar a las familias, fundamentalmente, qué lugar va a ocupar en la agenda política la educación inclusiva. Si va a ser subsidiaria o si va a ocupar un lugar en cada una de las áreas de la agenda pública. Y ahí, como toda transformación, no se puede pensar transformación sin normativas. Ahora bien, ¿por qué nos sirvió tanto el día de ayer y otras conversaciones que tuvimos? Porque hay como varias formas de poder pensar transformaciones. Si nosotros, todos los que estamos acá, pensamos que todo tiene que prepararse para después empezar a pensar en la conquista, en la garantía de un derecho, como decía ayer la compañera, la que nosotros leemos, citamos y compartimos, Cecilia, pasan las leyes, pasan las normativas y decididamente todavía nos preguntamos cuándo van a estar. Entonces, no hay experiencia en la diversidad si no están todos. Entonces, no se puede hablar de justicia social si no se respeta la diversidad, y sin diversidad no hay educación inclusiva. Entonces, por eso hay que poner en tensión los circuitos segregados. Compartimos en la sala 3 ayer que si no hay personas con discapacidad, inclusive en el mundo del trabajo, es porque históricamente tampoco las hubo en las escuelas. Entonces, no hay mejor experiencia que nosotros vivimos que desde la primera infancia los niños y las niñas que concurren a un mismo espacio educativo, cada uno con sus características, entiendan que la diversidad es inherente al ser humano. Entonces, van al cumpleaños, van al parque, van a la escuela, van al club, y no hay 2 cumpleaños diferentes. ¿Por qué hay que tener 2 escuelas diferentes entonces? Y esas normativas tienen un punto de anclaje en la transformación de escuelas especiales en escuelas de apoyo y de inclusión. Y un bagaje de normativa que después acompañan, pero que hay una fecha límite. Decir que independientemente de la condición individual de sujetos, todos tienen el derecho a participar, convivir y aprender en lugar donde históricamente se estuvieron muchos, pero no todos. Y los que faltan, los que faltaban y los que siguen faltando son los históricamente excluidos. Por eso, ese decreto implicó no solamente un pasaje de estudiantes con discapacidad a las escuelas de nivel, implicó una transformación cultural al interior de las ex escuelas especiales, implicó también revisar las gestiones que históricamente fueron pensadas para atender a un estudiante, 2 estudiantes o 3 estudiantes con la condición o con una situación de discapacidad, y ahora la necesidad de trabajar, fíjense los conceptos, y la práctica, no en circuitos segregados, sino en corresponsabilidad. Las escuelas especiales en La Pampa son escuelas de apoyo a la inclusión. Esas escuelas de apoyo a la inclusión siguen brindando apoyos. No desaparecieron, no están vacías, están llenas de vida, pero con otro sentido. La vida que hay en esas escuelas está vinculada con la diversidad, donde todos y todas puedan acceder a recibir un apoyo fundamentalmente en el contraturno al turno donde va el estudiante. Porque el turno donde va el estudiante a la escuela es el turno donde tienen que ir todos los estudiantes. Y esa escuela de apoyo e inclusión implicó la garantía de otros derechos. En aquel momento nosotros iniciamos con un nudo gordiano, con un tema muy complejo, que tal vez acá lo tengan o tal vez no, intercambiaremos después, pero había uno de los derechos vulnerados, y en esos términos hay que decirlo, no porque haya culpas individuales, sino porque históricamente
se naturalizó que determinados colectivos no reciban su titulación. Es decir, si todos o gran parte de los que estamos acá no recibimos un título después de haber cursado una escolaridad, sería un verdadero escándalo. Digo, alguien que me dé lo que yo aprendí, que me certifiquen en mi título. Bueno, decididamente la historia, el contexto hizo que los estudiantes con discapacidad no reciban la certificación y titulación que corresponde. Bueno, esto permitió que hoy, después de un tiempo, ya en el 2017 se inició el proceso de titulación de los estudiantes con discapacidad, restituyendo un derecho, y hoy ya no sea un problema. ¿Por qué no es un problema? Porque están todos y todas en el lugar donde tienen que estar. Y la titulación es en igualdad de condiciones que todos y que todas, no que el resto, que todos y que todas. También implicó la necesidad de poner en tensión la figura del maestro integrador, ¿no? Entonces, ese maestro integrador que dio respuestas absolutamente necesarias en un determinado contexto, tanto su nombre, sus funciones, hacían que esté más anclado al modelo propio de un paradigma de la integración, por eso el nombre maestro integrador, inclusive la vinculación con el nombre de acompañar estudiantes integrados, hace que el que tenga que integrarse no solamente sea el estudiante, sino también el docente a una institución de nivel. Entonces, no es un cambio de nombre, pero sí apareció la figura con creaciones de cargos genuinos del docente de apoyo a la inclusión, que tiene muy poquitos años. Estamos hablando de, fíjense, 2018. Son 5 años y pandemia en el medio, que implicó nuevas funciones, nuevos roles, nuevos perfiles, que yo no quiero ahondar en lo técnico para no complicarlos. Después lo compartimos, qué significa todo eso, pero yo lo quiero describir en 20 segundos. ¿Qué es? Que el docente de apoyo a la inclusión, el mejor docente de apoyo a la inclusión es el que trabaja con todos y con el docente. Es el que trabaja para y con la diversidad. Es aquel que cree que todos aprenden, entre ellos el estudiante con discapacidad, entre ellos, y que los compañeritos en el aula le dicen, enseño, ayúdame, como si fuese una más. Esa es la figura del docente de apoyo a la inclusión. Y como decía Marcela, seguramente acá un tiempo vendrá fundamentalmente la no necesidad de decir de apoyo a la inclusión. Hoy está porque hay que hacer Zoom, pero es un docente enseñante. Las familias y los estudiantes con discapacidad no pueden ocupar un lugar de apéndice en las agendas. No puede ser un anexo. Son parte. Son parte. Nosotros tenemos la mayor responsabilidad, pero no podemos ser las voces de ellos cuando ellos tienen que ser las voces de ellos mismos. Entonces, todavía escuchar en algún lugar donde la familia ocupa un lugar hasta la puerta de un ministerio, hasta la puerta de una escuela, no es pensar en que nosotros somos servidores de la necesidad de la comunidad. ¿Es con ellos o no es? ¿Eso significa que siempre tengan razón? No, decididamente, porque si no, no tenemos responsabilidad de la agenda política y pública. Pero es con ellos, es de quienes aprendemos todos los días acerca de, más allá de lo que tiene, que lo dice un certificado, por ejemplo, pregúntele cómo es un día. Y suspendamos los juicios de valores. Suspendamos los juicios de valores, porque tal vez los temores hacen que no escuchemos. En aquel proceso iniciado, ya hace un tiempazo, como decía Marcela, profundizado en el último tiempo, lo primero que nosotros recibimos son las voces de aquellas familias que por su condición tenían que ocupar un lugar de acuerdo a la característica que tenían. Imagínense una sociedad dividida por tipos. Las mujeres por un lado, los hombres por otros, ¿sí? Los blancos, los negros, los rubios. Bueno, así estaba organizado, y así en muchos lugares está organizado por tipo de condiciones el lugar que te toca, en nombre de una especificidad que muchas veces, o todo el tiempo, se pone en tensión con la diversidad. Entonces, no puedo organizar una sociedad
de acuerdo a la condición que tengo. Entonces, ¿por qué tengo que organizar las escuelas de acuerdo a cada condición? Las escuelas son para todos y para todas, entre ellos los estudiantes con discapacidad. Las familias no pueden ser obligadas a ir a otra escuela donde fue su hermano, su hijo y donde va el amiguito del barrio, porque es con el que se junta en el barrio. Entonces, si yo tengo escuelas organizadas de acuerdo a la condición, estoy pensando otro tipo de sociedad. Una sociedad que segrega, una sociedad exclusiva y excluyente para otros. La transformación inicia por la escuela, porque la escuela le demuestra a la sociedad que la diversidad y el respeto por esa diversidad que nos enriquece y no es un problema, le devuelve a esa sociedad otro tipo y otro modelo de cómo queremos vivir. Y por eso hay que transformar las escuelas especiales, entre otras cosas, en escuelas de apoyo e inclusión. Y por eso todos y todas, con todos los conflictos que tenemos todos los días, tienen que estar conviviendo, participando y aprendiendo en la escuela del barrio. Las familias, los estudiantes con discapacidad, les contamos, no es que todos estamos de acuerdo con esto. No, claro, hay tensiones, hay acompañamiento, hay resistencias, porque son procesos complejos. Ahora, ayer una de las presentaciones decían, hay que arriesgar y hay que garantizar, es un derecho humano. Si no lo planteamos en esos términos, pensamos que es un beneficio. En la actualidad, en La Pampa están todos los estudiantes con discapacidad en las escuelas de nivel. Con algunos matices, sí, claro, el tiempo, cuestiones, cada segundo a relojear, a estar atentos, ¿no? A cuidar, que es la temporalidad con la cual los estudiantes hay que profundizar con respecto a eso, ¿no? Pero sí están todos y todas ya. Todos los estudiantes con discapacidad están en las escuelas de nivel. Pero además se empiezan a abrir caminos que en otros tiempos eran impensados. ¿Quién se puede inscribir en un nivel superior si no tiene título? Bueno, ya con título, decididamente empiezan los enormes desafíos de nivel superior porque los estudiantes con discapacidad reciben su título y se quieren inscribir y tienen el derecho a inscribirse en el nivel superior. Vinculaciones con el mundo del trabajo, experiencias educativas con estudiantes con discapacidad, donde las escuelas de apoyo tienen un rol fundamental. La ley dice a lo largo de toda la vida, no podemos garantizar un derecho universal y humano si lo pensamos hasta los 18. No lo pensamos a lo largo de toda la vida. Entonces hay un rol fundamental ahí con la vinculación con el mundo del trabajo, con la gestión de las escuelas de apoyo, por ejemplo, con las empresas públicas, privadas. Hay convenios que se hicieron con organismos del Estado, acercamientos. Abre caminos. Y ese camino tiene que ver inclusive con lugares donde no solamente el estudiante con discapacidad se beneficia, se acerca a un mundo impensado, sino que el que lo recibe también cambia su clima de trabajo, cambian las relaciones, como cambia una escuela, cómo se transforma una escuela cuando trabaja con la diversidad. Una escuela que trabaja para todos y con todos, con todas y con todas, es una escuela que tiene mejor clima institucional, es una escuela que tiene mejor calidad en la enseñanza, que tiene mejores resultados, que tiene menos ausentismo. Es una escuela que está llena de justicia. Esa escuela que está llena de justicia es la mejor escuela. La mejor escuela. Y es la escuela que elegís, no que te imponen. Pero el otro día, en una visita que hemos recibido en la provincia de La Pampa, decíamos, no se puede pensar una política de inclusión sin una política de transporte. No se puede pensar. ¿Por qué? El transporte, en el caso que lo requieran, las situaciones que lo requieran, lo pasa a buscar a un estudiante por su casa, lo lleva a la escuela, lo lleva a la casa y, si es necesario en el contraturno, lo lleva a la escuela de apoyo a la inclusión. Un estudiante va a una escuela de nivel primario, lo pasan a buscar por la casa, lo llevan a la escuela,
puede volver a la casa, lo buscan en la casa o lo buscan de la misma escuela y va a la pileta en el contraturno de una escuela de apoyo en inclusión, va a practicar deporte, va a los talleres, va a apoyo escolar. Ahora, si no hay política de transporte y no se define políticamente justamente la garantía de esa movilidad, haces que la responsabilidad individual sea la que decida. Es decir, de acuerdo a las condiciones económicas de una familia, son los que pueden acceder o los que no pueden acceder. No, la intervención del Estado, la política pública y el acompañamiento de las familias, entre todos hacemos que ese derecho absolutamente y todos los días más perfectible que el día anterior se garantice. Inversiones de cargos van conviviendo. Los cargos de maestros integradores, y eso fue un trabajo muy fuerte, muy acompañado, muy articulado con los sindicatos docentes, con los maestros, con los equipos, se crea la figura del docente de apoyo y de inclusión. No solamente se crea la figura, sino que se crean los cargos. Porque crear funciones, crear normativas sin inversión es como crear una escuela sin chicos adentro. Se crean los cargos. Y acá me voy a suspender un ratito. ¿Estamos bien, no? Sí. Estamos bien. Igual tengo el público que me va diciendo. Pero, ¿cómo se puede pensar una sociedad más inclusiva si los históricos rituales que todos nosotros asistimos, convivimos, nos acordamos? ¿Quién no se acuerda en quién pasó la bandera? ¿Quién no se acuerda quién no compartió ese acto escolar? Si seguimos teniendo actos escolares por separados, las banderas de acuerdo a criterios meritocráticos, es tan importante el que se sienta a estudiar con todas las condiciones como el que hace y elimina todo el tiempo las barreras edilicias, didácticas, ideológicas y actitudinales. Las responsabilidades no son individuales, entonces la bandera es un valor democrático y es la necesidad de poner en tensión que la bandera solamente es para aquellos que por capacidad individual pueden acceder. La bandera es un acceso democrático para una sociedad cada vez más inclusiva y justa. Por eso en La Pampa, el acceso a la bandera generó decididamente una polémica que se la vamos a compartir o lo pueden googlear. Como toda decisión que pone en tensión lo históricamente construido, naturalizado. Hoy no saben lo que es sentir que hay una misma bandera para todos, no dos banderas, una en una escuela y otra en otra, sino que la escuela y su bandera tienen el derecho todos de acceder. No saben lo que es sentir que una familia pueda participar de un acto tan valioso como es un valor patriótico y democrático como es la bandera. En las imágenes pueden verse a estudiantes con discapacidad acompañando a la bandera de ceremonias, porque en La Pampa, Argentina, las banderas son democráticas e inclusivas. Lo que parece un videíto de 3 segundos es toda una vida. Lo que parece una placa en un power es toda una historia. Es toda una restitución. Es todo un proceso subjetivo que se va viviendo en términos de derecho, pero en términos de creer. La educación inclusiva
hay que quererla, por eso es crearla. Quererla es crearla. Ayer lo decía Cecilia, absolutamente recomendable ese documental. Pero el acceso a un valor democrático implica que se garantice esa participación. ¿Vieron cuando hablamos de derecho? Eliminemos barreras para el derecho, para el aprendizaje y la participación. Es esto. El derecho a la participación de lo que históricamente no estuvo. Ustedes habrán encontrado ahí en las sillas con códigos QR para aquella y aquel que quiera ampliar. En líneas generales están los cómo posibles al momento de cada una de las decisiones de política educativa, fueron acompañadas con documentos, no solamente de la Dirección de Transversalidad, sino también se pueden acceder a la página del Ministerio de Educación, donde hay documentos de otras direcciones, de otras áreas, que acompañan todo el proceso de inclusión, que sostienen y que toman decisiones al momento de todos los colectivos de estudiantes. Esos documentos ustedes pueden acceder y ahí tienen algunas claves para pensar propuestas inclusivas, claves para pensar lo que ayer se trabajaba también. Hay una necesidad de que si trabajamos sobre el modelo social, si trabajamos sobre la eliminación de barreras, decididamente tenemos que preguntarnos a quiénes están dirigidos los apoyos. Porque si los apoyos siempre fueron pensados para aquel que no estuvo, lo que yo hago es reforzar un modelo médico en función de casi lo caritativo, es decir, repongo lo que no tiene. ¿Sí? No creo en la educabilidad. Entonces, sí o sí tiene que estar acompañado por alguien, y si no está acompañado por alguien, que no esté. Bueno, ahí hay un proceso de inclusión excluyente, ¿no? Que hay que seguir laburando todos los días. Ahí en el documento está claro. Ahora, pasar el documento a la práctica es un enorme desafío. Por eso a nosotros nos gusta decir, hay que militarlos, hay que discutirlos, hay que hacerlos cultura. ¿Sí? Ayer se habló de redes de apoyos. No se puede pensar un proceso de inclusión de forma endogámica al interior de la escuela. Es con la comunidad. Tenemos que seguir laburando acciones de sensibilización y concientización en el barrio donde está ubicada la escuela, con la comunidad de la escuela. ¿Sí? Porque decididamente cuando las situaciones son conflictivas, inclusive vinculadas con lo que ayer señalaban, algunos episodios que son los que más tensión generan en la escuela, y yo quiero aclarar que no están vinculados únicamente, pero en su proporción con estudiantes con discapacidad. Son conflictos. Pero si el conflicto no lo trabajamos con la comunidad, decididamente no hay proceso de educación inclusiva que tenga sustentabilidad, si no queda en la escuela. Programas, algunos programas del Ministerio vinculados fundamentalmente con eliminar barreras del entorno. Entornos Accesibles es un programa donde se iniciaron con 100 escuelas primarias con señalética accesible. Inclusive ahora, en muy poquito tiempo, se va a presentar un proyecto en una escuela. Ayer hablamos con Cecilia que la escuela hable, ¿no? El 25 de octubre se los compartimos porque inclusive lo vamos a estar compartiendo por diferentes lugares, en donde pensaron todo el diseño de una escuela accesible, en términos edilicios, en términos cognitivos, en términos de comunicación, en términos actitudinales. Como hay rampas edilicias, también hay rampas actitudinales, se habló de rampas digitales. Ahí aparece el programa Entornos Accesibles. Redes laborales para la inclusión son las articulaciones con el campo de la formación profesional. Son experiencias muy, muy chiquitas que hemos iniciado, fundamentalmente con la necesidad de capacitaciones laborales de alcance nacional, con la necesidad de pensar ya a las personas, a todas, entre ellas, y fundamentalmente a los que históricamente estuvieron vulnerados de poder emprender o tener trabajo genuino. Y ahí están las redes laborales para la inclusión. Nada sobre nosotros sin nosotros es un conjunto, un equipo de personas fundamentalmente y entre ellas con discapacidad, no exclusivamente, pero sí hay una predominancia de personas con discapacidad, en donde ya nosotros no somos las voces de ellos. Son ellos quienes les van contando
a las empresas, a las áreas de gobierno, con las barreras que se van encontrando. ¿Sí? Ayer en el piso 3 hubo un taller vivencial. Bueno, es más o menos esa lógica, pero son ellos los que van contando las barreras con las cuales se fueron encontrando en diferentes ámbitos, en el educativo, en la justicia, en lo cultural, en el ocio y en el mundo del trabajo. Y no hay nadie que no pueda, ¿sí? Es una práctica de educación inclusiva en corresponsabilidad entre una escuela de nivel y escuelas de apoyo en la inclusión, que en el día de la tarde, no es para engancharlos para la tarde, sino para que se queden hasta en el día de la tarde, que también vamos a tener la oportunidad de poder compartir con ustedes prácticas y experiencias en materia de educación inclusiva, es muy interesante porque demuestra que no tiene que estar todo para que una práctica inclusiva suceda, sino que hay que escuchar a los estudiantes, a las familias, ¿sí? La articulación entre docentes de una escuela de nivel y escuelas de apoyo y habilitarlos y habilitarlas a que en un momento bastante álgido que siempre vivimos, en términos de resistencia, de poner en tensión, pero también de acompañamiento, surge una canción, surge una producción hecha por los estudiantes, en donde la presentaron en un lugar y después empezaron a llamarlos para que la presenten en diferentes lugares. Así que si quieren que venga a Uruguay, llaman a No hay nadie que no pueda y que lo venga a presentar en el segundo Congreso de Educación Inclusiva. Pero No hay nadie que no pueda es absolutamente muy significativo su producción, su proceso. Es un video, una producción absolutamente accesible, pero además absolutamente ideológica. Todo proceso debe ser evaluado, acompañado, debe tener su investigación. Hemos tenido la enorme oportunidad de ser evaluado por organismos internacionales, por Eurosocial, con su vinculación con la Unión Europea, con el Ministerio Nacional. Y se hizo un proceso de recuperación de voces, en donde se escucharon voces de docentes, de estudiantes con discapacidad, sin discapacidad, de familias, de funcionarios, de directores de escuela de nivel, de directores de escuelas de apoyo, de equipos de apoyo, y arrojó algunos hallazgos. Todo ese informe Eurosocial también está, Caro me dice que sí, perfecto, está en el código QR, es interesante de ver, porque ahí tiene que ver con las evidencias de los hallazgos y los desafíos. Y Eurosocial dice, hay 2 hallazgos para la transformación. La transformación implica poner en tensión, suspender y transformar los circuitos segregados. No hay 2 tipos de escuelas y no hay una escuela por condición, porque no hay una sociedad ni por condición ni por tipo. Pongámosle fecha, dijeron ayer. Bueno, ahí está la fecha. Y ahí está la investigación. Y ahí están los hallazgos, y ahí están los problemas, y ahí están los desafíos. Pero se tomó la decisión. Una decisión que el territorio ya venía señalando que se recupera las voces del territorio, pero es que se toma la decisión política. Y el segundo hallazgo tiene que ver con el trabajo con las familias. Fíjense que cobra un lugar preponderante al momento de pensar con ellos, escucharlos a ellos, problematizar con ellos, devolver con ellos y también señalar que todos los instrumentos que pensamos para garantizar los procesos de inclusión, allá en Argentina y en La Pampa fundamentalmente, que es el que vincula el derecho a la titulación, que es el famoso PPI, Proyecto Pedagógico para la Inclusión, fue un elemento que restituye derechos y ese elemento tiene al interior de ese instrumento la voz de la familia. Mucho para trabajar todos los días, pero tiene que estar normado porque lo firma. Entonces yo no puedo llamar solamente a alguien para que firme una vez que ya se lo conté. Y así te cuento todo y después venía a firmarlo. ¿Por qué? Porque en pandemia nosotros tuvimos la necesidad de vincularnos sí o sí con las familias. Entonces, el PPI, que todos los días hay que trabajarlo, el Proyecto Pedagógico para la Inclusión, reconoce normativamente la voz de la familia en su construcción.
Los desafíos fundamentalmente estaban y están puestos siempre en seguir trabajando la barrera actitudinal, ideológica, en seguir mejorando los procesos de accesibilidad y fundamentalmente de lo que tiene que ver con la accesibilidad en términos comunicacionales, seguir trabajando con la comunidad sorda, seguir garantizando garantías de derechos de aquellos colectivos que aún tenemos que seguir trabajando porque participan, porque conviven, pero fundamentalmente porque tienen que aprender más y mejor. Entonces, para eso hay que seguir generando más y mejores condiciones. Y ustedes fíjense que hablan de logros alcanzados hasta el momento y la profundización de la transformación. Ayer nos quedábamos con dos conceptos nosotros. Es un proceso y es sistémico. Tiene una fecha, y hay que ponerle fecha a los circuitos paralelos, pero no tiene fin un proceso de educación inclusiva. Porque mientras haya un estudiante y una familia que está atravesado por una situación de vulnerabilidad o de vulneración, es porque hay mucho para hacer. Entonces, no se puede trabajar educación inclusiva con la frase ya hice todo, porque no trabajaríamos en educación. Y no se puede pensar la educación inclusiva sin corresponsabilidad. Lo comparto. Esa palabra, ¿por qué se hizo tan fuerte? ¿Y por qué nosotros la trabajamos tanto? Porque los procesos de educación inclusiva, que muchos de ellos estaban ya contemplados por leyes nacionales y también provinciales, fundamentalmente haciendo foco y zoom en los estudiantes con discapacidad vinculados a la modalidad de educación especial, el trabajo no era corresponsable, era segregado también. Yo atiendo los tuyos, vos atendés los míos. Yo atiendo a este estudiante, vos atendés los tuyos. Yo tengo mi escuela, vos tenés la tuya. Yo tengo mi equipo, yo tengo el tuyo. Hubo una tensión muy fuerte entre esos circuitos paralelos. Cuando se transforman las escuelas especiales en escuelas de apoyo a la inclusión, no se puede pensar de otro modo sin la corresponsabilidad y sin entenderlo como una red. Compartir, que acá se están viendo imágenes de titulares de diarios que hemos tenido la oportunidad, lo traemos para compartir, nos han visitado en la provincia de La Pampa colegas de otra provincia, pero también medios nacionales que fueron a recoger voces y escenas del territorio pampeano. Les cuento mi historia. Una historia que parecía no tener un tiempo y un lugar. Decían algunos que la escuela a la que iban mis hermanos, mis vecinas y mis primos no era para mí. Ahí, en esa escuela, donde los colores se multiplican, donde las miradas son sinceras, donde las rondas son grandes, grandes, tan grandes que a veces parece que puedan rodear el sol. Ahí, en esa escuela, donde los sentimientos se convierten en palabras, en gestos o en dibujos que salen del corazón. Ahí, en esa escuela, donde lo demás son las voces, son los ojos, las escondidas y los barriletes. Esos barriletes que en agosto van más allá del cielo. Pero mi familia, qué orgullo mi familia. Me pensaba y me soñaba ahí, en esa escuela, la escuela grande, la escuela de siempre, la escuela de cerquita de casa. La escuela a la que fueron mis abuelos, a la escuela de ellos, a la escuela de todos. Pero que algunos decían que no era para mí. Papeles, carpetas y firmas, siglas y más siglas que nadie entendía. Que no hay esto, que no hay lo otro, que es imposible. Que le pregunten a mi doctora que había otros lugares que parecían justos para mí. Pero mi familia, qué orgullo mi familia. Me pensaba y me soñaba ahí. Sabían que ahí se alojaba mi sonrisa, surgían mis primeras palabras. Sabían que mis aprendizajes se iban a hacer grandes. Grandes, tan grandes como esas rondas de los recreos que a veces parece que pueden rodear el sol. Contra los imposibles, contra los no se puede,
con sonrisas al viento y coraje despierto. Mi familia, qué orgullo mi familia. Buscó el tiempo y el lugar para mi historia, que como cualquier historia debería tener un había una vez y un fueron felices y comieron perdices. Mi familia, qué orgullo mi familia. Con la frente al viento, danzando en remolinos, esbozó esquemas, escribió sobre la tierra, abrió caminos y transitó senderos, sembrando semillas, buscando lugares, trazando líneas y levantando banderas. Hasta que un día, sobre mi tierra, al fin entendieron que ese tiempo es hoy y ese lugar es la escuela de mis derechos, la escuela grande, la escuela de cerquita, la escuela de mis hermanos, la escuela de mi vecina, la escuela de mis primos y ahora también la mía. Bajo el mismo sol, bajo las mismas banderas. En este video veremos fotos de estudiantes participando y aprendiendo en la escuela de nivel. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. La inclusión es dar oportunidades. No creo lo tenga merecido. La inclusión es armar redes. Lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo La inclusión es accesibilidad. que me ha dado la vida. La inclusión es aprendizaje colaborativo. Estar aquí vale La inclusión es crear apoyos. Gracias a ti seguir remando contra la marea. Todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. La inclusión es alegría. A ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por rondas grandes, tan grandes que puedan rodear el sol. Gracias. Bueno, muy bien. La conclusión que a mí me queda es que poder se puede. Hay que trabajar, hay que seguir adelante y ponerlo en marcha. Ponerlo en marcha es fundamental. Llegaron algunas preguntas para compartir con ustedes, para poder darles respuesta. Me gustaría que los dos puedan tener un concepto corto, pero que los dos puedan responder esta pregunta respecto a, quería conocer cómo han incorporado o trabajado este tema en relación a la formación docente en la provincia de La Pampa. Bien, la formación docente venimos trabajando fundamentalmente formación docente continua con capacitaciones tanto en las 10 claves de documentos que Ladio fue presentando, en postitulaciones. Estamos ahora diseñando una nueva postitulación con los institutos de formación docente de la provincia, pero además venimos trabajando en la formación docente inicial con mucha presencia del Ministerio. Todavía ahí tenemos un gran camino por recorrer.
y tenemos algunos espacios en la formación docente inicial, ya espacios de definición institucional, donde se aborda la educación inclusiva. Y también en los últimos tiempos venimos avanzando en capacitaciones, no solamente para los equipos de apoyo a la inclusión, que bueno, ahí no nos detuvimos mucho, hablamos de las escuelas, pero de todos los equipos de apoyo a la inclusión que hay para la primera infancia, para los niños en edad de escuela primaria, escuela secundaria. Venimos haciendo esas formaciones en conjunto con los docentes de nivel. Hasta ahora las formaciones son todas elaboradas por el Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa. Y agregar el posicionamiento sobre la formación docente con respecto a educación inclusiva, que ayer se señaló. No se puede, fundamentalmente vinculado a la formación docente inicial, hay que poner en tensión en la formación docente inicial que para trabajar la educación inclusiva necesitamos formaciones segregadas. La mejor formación es la que hacemos en territorio, la que hacemos situadamente, pero además la que está vinculada en la atención a la diversidad. Y en ese sentido, digo, venimos también de un tiempo donde la formación docente inicial, vinculado fundamentalmente a la educación especial, fue construida por orientación, para intelectuales, para sordos, para ciegos. Y eso también hay que ponerlo en tensión y por eso las acciones tienen que ir por otro lado. Además, tenemos en el Ministerio una escuela de formación para la gestión directiva y que después quien pasa por ese trayecto de formación accede a los concursos docentes y allí hay módulos están transversales, digamos, a toda la formación de los directivos docentes. Y Sí. una invitación también, porque está por lanzar nuevamente. Hubo un trayecto muy interesante como experiencia, un trayecto autogestivo para cualquiera y para todos. No solamente para docentes, para equipos, para familias, para el portero de la escuela, para la gente del barrio, que quiera, vieron esa pregunta, no entiendo qué es esto, qué es la educación inclusiva, es iniciar por ahí. Y ahí hubo un trayecto más vinculado a la concientización y a cuestiones básicas acerca de la educación inclusiva, que estuvo la primera inscripción con casi 3.000 inscriptos. Y ahora vuelve a relanzarse. Muy bien, muchísimas gracias por su tiempo. Los despedimos con un fuerte aplauso.